Hermanos, en esta mañana el título para nuestro mensaje es Misión Imposible, la Iglesia Fantasma. Y saben, ustedes han escuchado hablar de pueblos fantasma. Un pueblo fantasma es una aldea, una ciudad o una villa abandonada. ¿Okay? Y una ciudad a menudo se convierte en un pueblo fantasma debido a ciertas fallas. Fallas en la economía, fallas en la infraestructura y catástrofes naturales terminan con todo lo que hay ahí. Pero también por fallas de los humanos. Es decir, un mal gobierno o falta de gobierno, anarquía incontrolada, guerras, desastres naturales. Todo eso puede causar que una ciudad se convierta en un pueblo fantasma. Pero más allá de todo esto, hermanos, un pueblo fantasma se define como un pueblo en el que ya no existe una razón de ser. Un pueblo fantasma es un lugar donde ya no existe, se perdió la razón de ser, de existir. Y hay una iglesia, hermanos, aquí en la Biblia, que se asemeja a una iglesia fantasma. Porque el propósito primordial de la iglesia es exaltar a Dios. Ese es el propósito primordial de la iglesia. Las personas, nosotros, debemos exaltar a Dios. Pero una iglesia, personas que no conocen a Dios, no le exaltan. Si la iglesia no conoce a Dios, no le exalta. Y una iglesia que no exalta a Dios ha perdido su razón de ser. Y una iglesia que ha perdido su razón de ser es una iglesia fantasma. Y una iglesia fantasma, hermanos, es un tipo de misión imposible para cualquier siervo de Dios. Y como les decía, en la Biblia hay una iglesia fantasma, o que está muy adelantada en convertirse en una. Es la iglesia de Creta, la iglesia en la isla de Creta. Esta iglesia fue establecida por Pablo y sus colaboradores. Y encontramos que el apóstol le escribe a Tito una carta para hablarle acerca de esta iglesia. Y en esa carta, después del saludo que el apóstol da a Timoteo, a este joven pastor, encontramos ese punto de inflexión de la carta, porque el apóstol Pablo hace un cambio de voz, por así decirlo. Empieza a escribir de manera diferente y le revela a Tito el propósito por el cual le escribe. Y le declara el objetivo por el cual lo dejó ahí en la iglesia de Creta, o hizo que se regresara a la iglesia de Creta. Y ese propósito, hermanos, era llevar a cabo esta misión imposible, rescatar a esta iglesia de convertirse en una iglesia fantasma, porque estaba perdiendo su razón de ser. Tenían una fe enferma que los estaba alejando del propósito de Dios para ellos. Esta carta que escribe el apóstol Pablo es una respuesta a un informe que se cree existió de parte de Tito a Pablo acerca de las condiciones en las que se encontraba esta iglesia en este lugar. Y el apóstol, interesado por esa iglesia, por el pueblo de Dios en ese lugar, le dice a Tito en esta carta: por esa razón, por las razones que tú me estás exponiendo, dice, por esta razón yo te dejé en Creta. La misión que tenía este joven ministro, sí, es de parte de Dios. Sí, es en respuesta a la estafeta que el mismo apóstol Pablo le está pasando. Pero, hermanos, también
Estamos seguros que era una misión tipo misión imposible. Porque el apóstol Pablo complementa este propósito y le dice: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. Para que corrigieses lo deficiente. Y yo les voy a invitar a que vayan conmigo a Tito, capítulo 1. Y vamos a leer solamente los versículos 5 y luego 15 y 16. ¿Ok? Aunque vamos a estar tomando porciones de todo el capítulo 1. Pero dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro. Pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Subraya eso, hermano. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Vamos a orar. Padre, pedimos de tu dirección en esta mañana. Gracias por el privilegio de poder compartir tu palabra, pero Señor, habla tú a mis hermanos, a su corazón. Eres el único que puede hacerlo, y que tu Espíritu Santo nos impulse en esta hora a ser obedientes, Señor. Y a que si en nuestra vida hay algo que está impidiendo nuestro crecimiento, si hay algo, Señor, que está opacando el propósito supremo de nuestra vida y como iglesia, Señor, que nos ayudes a poder entregarlo y que tú lo transformes y que no nos convirtamos en una iglesia, en personas fantasmas. Que no perdamos nuestra razón de ser, Señor, sino que nos preocupemos porque nuestra fe sea una fe saludable. Aleja distracciones, Señor, y ayúdanos a los que estamos aquí y a los que están en casa escuchando esta palabra a poder estar atentos a tu voz. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Muy bien, hermanos, ya leímos el texto y podemos ver que la problemática que enfrenta la iglesia de Creta, vamos a poder ver durante el desarrollo, que la iglesia en Creta no solo tiene problemas con el liderazgo de la iglesia, sino que también tiene problemas con los hermanos en general de la iglesia. No se someten a las autoridades, no se someten porque no hay liderazgo en la iglesia. Pero también, hermanos, podemos ver que la forma de entender y de vivir la fe, último versículo que leímos de los cretenses, es un problema. No entienden, no ven la fe como debe ser y por lo tanto no viven la fe como debe ser. Así que Pablo le muestra a Tito la misión que tenía en la iglesia de Creta. Esta misión casi imposible es corregir lo deficiente. Nuestro propósito en esta mañana, hermanos, le invito a que juntos persigamos este propósito para evitar convertirnos en una iglesia fantasma. Debemos profesar una fe saludable y eficiente que se purifica con la verdad de Dios. De nuevo, para evitar convertirnos en una iglesia fantasma, debemos profesar una fe saludable y eficiente que se purifica por la verdad de Dios. Y vamos a ver dos grandes pensamientos en esta mañana, hermanos, cada uno con algunas consideraciones ahí. Para poder tomar las lecciones espirituales que Dios quiere dejarnos hoy. Y el primer pensamiento es la misión de Tito. Ya lo hemos estado repitiendo. La misión era corregir lo deficiente. Y si usted lee Tito en su casa, se va a dar cuenta de la tarea que tenía Tito aquí. Y se va a dar cuenta el por qué decimos que es una misión imposible o tipo imposible. Pablo dejó a Tito en este lugar y lo hizo basado en la confianza de que él sería capaz de corregir aquello que estaba deficiente en la iglesia.
Usted y yo sabemos que hay personas que tal vez no tengamos tantas habilidades, ¿ok? Pero que si nos invitan a ser parte de algo, lo vamos a hacer sin ningún temor. Y usted y yo creo que conocemos a personas así, que siempre están dispuestas a hacer las cosas aunque sean difíciles. Bueno, así era Tito. Así era este joven pastor. Cuando Pablo tenía algo difícil, Tito estaba ahí a su lado. Tito era el hombre. Tito era el agente Ethan Hunt para una misión imposible como la que se presentaba en la iglesia de Creta. La tarea de Tito, hermanos, era completar el trabajo que se estaba haciendo en esta iglesia, que se comenzó por mano del apóstol Pablo y sus colaboradores tiempo atrás. Tal vez él mismo fue parte de este trabajo. Y mientras Pablo seguía en su camino hacia otras obras, Tito fue enviado de regreso a esta isla a poner orden, a rectificar lo que estaba defectuoso, a corregir lo deficiente. La comisión de Tito no era añadir algo nuevo. No. El apóstol Pablo ya había sentado las bases. Ya había sentado el fundamento. Ya había dejado plantado el evangelio. No, la tarea de Tito era restaurar lo que estaba caído, lo que estaba en desorden. Aquello por lo cual Pablo había trabajado en Creta, Tito tenía que reconstruirlo, algunas cosas. No es que el trabajo estuviera mal hecho, sino que la condición en la que se encontraba ahora, en este momento, cuando Tito está ahí, era deficiente, era insuficiente respecto al nivel que debería alcanzar. Tito literalmente, hermanos, tenía que suplir lo que faltaba a la iglesia. De manera que podemos leer este texto de la siguiente manera: la razón por la que te dejé en Creta es para que corrigieras las deficiencias de la iglesia, pusieras en orden las necesidades y para que quites todo lo que está haciendo que la iglesia pierda su razón de ser. Es obvio, hermanos, y nosotros lo sabemos, que el trabajo de Dios a través del Espíritu Santo en nuestra vida no falla. Pablo defiende esa obra, dice: el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero como humanos, en esta naturaleza carnal que todavía poseemos, fallamos, hermanos, a la hora de entregarle nuestra vida a Dios y de permitir que la gracia de Dios obre en nosotros. Evitamos, o más bien fallamos, cuando Dios quiere enseñarnos el cómo vivir de manera piadosa, de cómo debemos conducirnos en medio de este mundo en tinieblas. Y cuando esto sucede, hermanos, la iglesia, y no la iglesia como un ente intangible, no, hablo de los miembros de la iglesia, de los que somos parte de la iglesia, del cuerpo vivo de Jesucristo. La iglesia se vuelve deficiente porque no se están ejerciendo los dones correctamente, no se está ejerciendo el liderazgo correctamente, no se está dando testimonio al mundo de vidas transformadas por el poder de Dios. Se vive en un contexto que deja fuera a Dios, en un contexto de impiedad, que deja fuera a Dios, su gracia, que transforman por el poder del Espíritu Santo. Se pierde, hermanos, la razón de ser de una iglesia que está así. Se pierde la razón de ser de la iglesia, que es dar gloria a Dios en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades. Esa era la misión de Tito. Pero el apóstol Pablo también le muestra, no solamente le muestra cuál es su misión, y no solamente lo hace saber y lo hace sentir, por decirlo de esa manera, que él es el encargado de llevar a cabo esta restauración, de llevar a cabo esta misión imposible. El apóstol Pablo también le muestra las deficiencias. Y ya vimos, hermanos, cómo puede
una iglesia ser un pueblo fantasma. Pablo está preocupado por la iglesia de Creta. Está perdiendo su razón de ser. ¿Pero a causa de qué? Vamos a ver en esta mañana las deficiencias. Ya vimos la misión, vamos a ver las deficiencias. La primera deficiencia que el apóstol Pablo le presenta a Tito en la carta es la deficiencia del liderazgo espiritual. No de quien mande en la iglesia, no de quien dé órdenes en la iglesia, sino quien pastoree la iglesia. Dice, por esta causa te dejé en Creta. ¿Por qué? Para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Hacían falta ancianos, hermanos. Hacían falta líderes en la iglesia de Creta. Y cuando hablamos de ancianos no hablamos de gente mayor. No, hablamos de aquellas personas que están en las iglesias y que son producidos, son levantados, son cualificados y son respaldados por la obra del Espíritu Santo en su vida. Personas que son designadas, están designadas para asumir el cuidado espiritual de las iglesias. Los obispos, los presbíteros, que esos títulos tienen que ver con su función. Los que ven por la iglesia, los que supervisan el trabajo en la iglesia. La constitución de estos líderes, hermanos, se ve a partir del establecimiento de las iglesias que nos mencionan, por ejemplo, el libro de los Hechos con los viajes de Pablo. Y nos muestra la Escritura que se debía señalar un buen número de ellos en cada iglesia. Y Pablo se preocupaba, hermanos, y se ocupaba de ordenar ancianos tan pronto como se fundaba una iglesia. Porque él, hablándole a los corintios, les dice, Dios es un Dios de orden. Y el primer orden que se debe poner a la iglesia es el liderazgo. Dice Hechos 14:23, y constituyeron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Hermanos, Creta era una isla grande, con muchas ciudades, y no cabe duda que imperaba la necesidad, apremiaba la necesidad del establecimiento de estos ancianos en cada congregación, en la iglesia. ¿Por qué, hermanos? Porque la ausencia de estos ancianos, la ausencia de estos líderes hace que una iglesia sea deficiente. Cada vez debe levantarse más y más personas cualificadas y enviadas por Dios en la iglesia para ayudar en el trabajo de la iglesia, para que sea una iglesia eficiente. Cuando falta el liderazgo, la iglesia no es eficiente y no logra los niveles de alcance evangelístico que se requiere y que se desean. No hay crecimiento espiritual, ese crecimiento espiritual esperado por Dios. Cuando no hay liderazgo en la iglesia, hermanos, la iglesia pierde su razón de ser, porque no hay quien la guíe en ese objetivo. Mis hermanos, oremos. Oremos a Dios, porque el Señor de las mies envíe obreros a su mies. No permitamos que nuestra iglesia pierda su razón de ser por falta de liderazgo. Necesitamos hombres y mujeres que se levanten y que respondan de manera positiva al llamado, a la invitación de Dios a vivir para Él y a servirle a Él. Hermanos, otra deficiencia que se vivía en la iglesia de Creta es que la sujeción a Dios era deficiente. No se sujetaban a Dios. ¿Y cómo? Si no había quien les enseñara.
¿Cómo si no había quien los impulsara, les llamara la atención, quien supervisara la enseñanza en ese lugar? La verdadera enseñanza. Porque cuando no hay liderazgo, hermanos, también la enseñanza y la verdad comienzan a alejarse. Dice Tito 1, 10 y 11, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores que hasta dan miedo, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca. Aguas con quien dejan entrar, hermanos, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Inmediatamente que Pablo termina de hablar de la falta de liderazgo y de las características de los líderes para la iglesia, le dice a Tito, la necesidad de establecer a los ancianos es porque hay muchos contumaces. Y ya de por sí la palabrita se oye feo. Contumaz, hermanos, se refiere a no estar sujetos, a no ser sumisos, a no estar bajo autoridad. ¿Y cómo una iglesia va a exaltar a Dios si no está dispuesto a sujetarse a Dios? Este calificativo da a entender que eran insubordinados, que no estaban sometidos, que eran desobedientes, que eran, por decirlo así, insumisos. Algunos describen a estos hombres, hermanos, literal, como delincuentes en la iglesia. Es un término fuerte, pero que aplicaba. Cuando Pablo define a un sector de la iglesia diciendo hay muchos contumaces, y cuando ahora sabemos lo que significa, está claro lo que Tito enfrentaba con la conducta de estos hermanos en Creta. Dígame si no es una misión casi imposible, una misión difícil. No estaban esperando a Tito para que les dijera qué hacer. Porque ni estaban dispuestos a escuchar a alguien que les dijera qué hacer. Porque ellos estaban acostumbrados a otra cosa, hermanos. Ellos eran contumaces, eran rebeldes, empecinados, porfiados en mantener un error. Y además se sentían capaces y con el derecho de retener y propagar sus pensamientos a manera de contagio. No solamente se conformaban con ellos estar enfermos en la fe, querían contagiar a todos los demás. Se estaba convirtiendo, hermanos, en una contingencia de salud espiritual para la iglesia. Como hoy, ¿verdad? No podía poner en cuarentena a la iglesia. Tenía que corregir Tito lo deficiente. Contumaces, habladores de vanidades, engañadores. Dice el apóstol Pablo, mayormente los de la circuncisión. O sea que los que causaban problemas en Creta, hermanos, eran judíos. Trataban de convencer a los creyentes de Creta de dos cosas. Uno, de que Jesús y su sacrificio en la cruz no eran suficientes, sino que para ser realmente salvo necesitaban todas las historias, todas las largas genealogías que se enseñaban en las escuelas rabínicas. Todas esas alegorías, todas esas disposiciones que se habían dispuesto, claro, muchas por hombres. Además, trataban de enseñarles, en segundo lugar, de enseñarles que la gracia no era suficiente, sino que para ser realmente piadosos
Para vivir de la forma, según ellos, que le agrada a Dios, tenían que asumir todas las reglas y normas acerca de alimentos, acerca de lavatorios, que eran característicos del judaísmo. Y eso, hermanos, los convertía en falsos maestros. Falsos maestros que estaban tratando de persuadir a las personas de que necesitaban algo más que Cristo, algo más que la gracia de Dios para salvarte. Era evidente, hermanos, al interior de la iglesia de Creta, por la muy particular forma de conducirse. Dice el texto que hablaban fantasías, historias, fábulas, cuentos de la época para impresionar a los creyentes. Bueno, eso no sucedía solamente en Creta, hoy también. Muchos prefieren las historias, las fábulas, los cuentos, las fantasías para impresionar a los oyentes en lugar de presentarles la palabra de Dios. Eran engañadores, hermanos, porque literalmente ocultaban la verdad. Podían conocer la verdad, tener la verdad, pero pareciera que ni leían. ¿Okay? Literalmente escondían la verdad. Decían verdades a medias, lo cual también es mentira. Evitaban la exposición de todo el consejo de Dios en la Escritura, porque no les convenía. No les convenía que la gente conociera a Dios, porque su intención era que la iglesia perdiera su razón de ser. Creta estaba en camino de convertirse en una iglesia fantasma. Eran destructores de familias enteras, hermanos, dice la Escritura. Dice, trastornan casas enteras, destruyen familias, dividen familias. ¿Cómo? Dice la Biblia, porque andan de casa en casa. Hay una palabra que se la escuché solamente a mis papás decirlo y a un hermano hace algunos años. Les gusta andar de jacaleros. Les gusta andar de jacaleros, llevando y trayendo chismes. Pero no nada más eso, sino también en esas visitas muestran su corrupción. Pablo los llama corruptos, porque vivían hablando a cada uno según el beneficio que podía obtener de ellos. Y no lo duden que en una misma familia a uno les decía, no hombre, aquel es de lo peor. Y luego a aquel le decía, no, el otro es de lo peor. Y ambos eran familia. No lo duden. No lo duden, porque desgraciadamente en la práctica lo hemos visto en la actualidad. Hermanos visitando a hermanos de la iglesia para hablarles mal de otros hermanos de la iglesia. O elevando su ego para que, como dice la Escritura, pudieran obtener beneficios, ganancias deshonestas de ello. Porque la ganancia deshonesta no solo es dinero, hermano. No. El apoyo moral también puede ser una ganancia deshonesta. Yo te apoyo si tú no me predicas fuerte, ¿okay? Si no me exhortas, si no me exiges demasiado, cuenta conmigo. Cuenta conmigo si tú me traes todas las nuevas de los hermanos para estar orando, claro, por ellos. Eso también es ganancia deshonesta, hermano. Entonces podemos ver que ambas situaciones, hermanos, el carecer de liderazgo y la falta de sujeción por parte de la mayoría y un grupo más marcado que otro, causan que la iglesia se convierta en una iglesia deficiente, que va perdiendo su razón de ser, porque todo eso impide que avancemos en el desarrollo espiritual, que los creyentes crezcan, maduren, estanca las vidas de los hermanos en un modo de vivir impío que deja fuera a Dios de su vida y de la iglesia.
La falta de liderazgo, hermanos, genera anarquía. Y la anarquía genera insumisión. La insumisión crea relativismo. Nada es bueno ni es malo. Y se convierte en un círculo vicioso que incapacita a la iglesia para poder funcionar adecuadamente, para poder alcanzar los niveles de piedad esperados por Dios. Se convierte en una iglesia que ha perdido su razón de ser. Se ha convertido en una iglesia fantasma. No es exclusivo de Creta, hermanos. Hoy en día podemos enfrentar esos problemas. El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento enfrentó esos problemas. Lo vamos a ver en su momento porque estamos estudiando Josué. Pero Josué conecta con los jueces, con el libro de Jueces de una manera muy especial. Porque el libro de Jueces comienza diciendo que murió toda la generación que estuvo con Josué y con los ancianos que le siguieron después de él. Y se levantó una nueva generación que no conocía a Jehová ni la obra que había hecho por ellos. Había razón de ser entonces para ellos. Y lea el libro de los Jueces y verá cómo el pueblo de Israel pareciera un pueblo fantasma, alejado completamente de su razón de ser, que era exaltar a Dios y ser de bendición a todas las naciones. Y el final de este libro de Jueces no es muy alentador que digamos, porque en el capítulo 21 dice que en aquel tiempo no había rey en Israel, había anarquía, humanamente hablando. No había un liderazgo espiritual. Y dice, cada uno hacía lo que bien le parecía. Hermanos, de verdad, roguemos, clamemos al Señor que nuestra iglesia, y me refiero a nosotros como miembros, nunca estemos en tal situación. Y que si hay señales de deficiencia, pidamos a Dios que las supla, que las restaure, que Él provea de líderes, que el Espíritu Santo los cualifique y los levante para estar al cuidado y a la guía de la santa grey de Dios. Que nos lleven por la verdad, hermanos, que nos hagan conocer a Dios y que al conocerlo le exaltemos y tengamos una razón de ser de verdad. Como les decía, hermanos, las inconsistencias dentro de la iglesia de Creta trascendían a las vidas de los miembros de la iglesia. Estos hermanos no estaban creciendo, no estaban viviendo de la manera que agrada a Dios. Su fe estaba enferma y sus vidas estaban llenas de creencias paganas. Eran salvos, ciertamente, muchos de ellos. No podemos juzgar el sí o el no. Pero el crecimiento en el conocimiento de Cristo y su gracia salvadora era deficiente. Esa demanda que Dios hace en su palabra de crecer en la gracia y en el conocimiento de Cristo no se estaba llevando a cabo en esta iglesia. Su fe estaba enferma, esa es una tercera deficiencia. Liderazgo, falta de sumisión y muchas corrupciones ahí, pero una fe deficiente, una fe enferma. El crecimiento espiritual de algunos hermanos no era el óptimo, no tenían una fe sana. Y hay algunas cuestiones dignas de considerar en cuanto a esta fe. Su fe estaba enferma porque estaba arraigada a una idiosincrasia vergonzosa, hermanos. La idiosincrasia es las características de una persona dependiendo de dónde venga. ¿Okay? Por ejemplo, voy a hablar de nosotros como mexicanos. Nosotros nos conocen por siempre dejar las cosas para hoy. No, para mañana. Otra cuestión de idiosincrasia es que los mexicanos comemos picante. En muchos lugares ni lo conocen.
Comemos tortillas, comemos tacos, de todo hacemos tacos, hasta de tortillas. No es un taco de harina con miguitas con huevo. Esa es la idiosincrasia. Bueno, los hermanos en Creta tenían una idiosincrasia muy vergonzosa y no la estaban separando de su vida espiritual. No, la estaban encajando en la fe. Los cretenses, hermanos, tenían asegurado el Oscar a lo peor de lo peor. Ni siquiera necesitaban competir, directo lo ganaban. Eran famosos por ser borrachos, insolentes, mentirosos, tramposos, glotones, traidores. Creta era una isla, hermanos. Como una isla tenía puertos. Y muchos de ellos vinieron a la fe después de ser literalmente piratas. No de los que copian películas, no, de los que roban barcos. Así. Y el apóstol Pablo sabía de esto. Y el apóstol Pablo cita a un filósofo de ellos mismos, Epiménides. Y dice en el versículo 12 y 13, uno de ellos, su propio profeta, lo llama profeta, pero en realidad realmente es un filósofo, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Y termina diciendo, y este testimonio es verdadero. O sea, ni cómo ayudarles, ni cómo decir que no. Pablo ya lo había comprobado. Son malos y todo el mundo lo sabe, como dicen ahora. Pero Pablo sabía que si hubiera alguien capaz de mostrarle la forma de vida a la que la gracia de Dios nos llama y nos capacita para llevarla a cabo, el asunto sería diferente. Pablo veía esperanza para estos hermanos. Decía, alguien puede sacarlos de esta situación, alguien puede evitar que pierdan su razón de ser, alguien puede evitar que se conviertan en una iglesia fantasma, y ese alguien, hermanos, era Tito. Pablo tenía esperanzas de que esa idiosincrasia fuera desarraigada de la vida cristiana. Porque otra característica de su fe enferma es que estaba matizada de paganismo y tradicionalismo. Dicen los versículos 13, la segunda parte hasta el 15, para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Lo que está diciendo Pablo, hermanos, es que los cretenses debían entender que la pureza no está en las cosas externas, sino en un estado recto del corazón. Las cosas materiales no tienen ninguna cualidad moral, hermanos. Son puras o impuras según la disposición y el estado moral de quien las usa. ¿La banca es mala? Está dura. No, es incómoda para algunos. Bueno, estas no tienen colchoncito. Pero si la usamos para sentarnos y escuchar la palabra de Dios, es bueno. Pero si la usamos para cargarla y lanzársela a alguien, no vamos a entrar en ese dilema, hermanos. El punto es que la fe de estos hermanos estaba enferma, porque la contagiaban con fábulas, con relatos fantasiosos, porque por un lado ellos tenían toda la cultura griega influenciando sus vidas inconversas, relatos interminables acerca de dioses, que tenían uno para cada ocasión, titanes, semidioses, héroes, demonios. Y a todo eso, ¿no?, seguían dándole lugar, seguían dándole cabida
a su vida ahora que habían sido salvos por Jesucristo. Y por otro lado, tenían la influencia, como ya vimos, del ultrajudaísmo, lleno de tradiciones, multiplicación de reglas y normas, listas kilométricas de aquello que era inmundo y malo, listas que incluían alimentos, relaciones personales, el cuerpo, la relación matrimonial, entre muchas otras cosas. Y todos esos mandamientos de procedencia humana querían encajarlos en la vida cristiana. Y eso, hermanos, les impedía crecer en el conocimiento de la gracia salvadora de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Estaban infectando su fe, cual coronavirus. Así es una fe enferma, hermanos, que da cabida a todo, a toda tradición, a toda creencia pagana. Una fe enferma, hermanos, surge de la incredulidad. Dice, todas las cosas para los puros son puras, mas para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro. La fe, hermanos, nos da una visión espiritual y nos permite distinguir las cualidades morales de las cosas. Discernimiento. Sí. Permítame hacerlo, aunque pudiera sonar a broma. Antes los pastores decían, ¿qué estás haciendo ahí en internet? Es del diablo eso. Hoy los pastores decimos, ¿ya te conectaste al culto por internet? Pecador. Hermanos, Dios nos puede dar ese discernimiento para ver las cualidades de bondad que tienen las cosas. ¿Qué nos ha enseñado eso? ¿De dónde proviene eso? Hermanos, del perdón de nuestros pecados, que se obtiene por la fe. Todo lo que no es de fe, dice Romanos 14:23, es pecado. Entonces la incredulidad en sí misma es contaminante, conduce a una mayor contaminación. No tenemos un cortafuego, no tenemos un antivirus, no estamos vacunados. Si somos incrédulos, cualquier enseñanza falsa o distorsionada puede contaminar nuestra vida, cualquier práctica inmoral puede contaminar nuestra vida. Solamente la verdad de Dios nos puede revelar y dar discernimiento para las cosas buenas. Hermanos, y cuando distinguimos y discernimos las cosas buenas, seguramente que rechazaríamos cometer la maldad que a veces hacemos. Esa fe enferma, hermanos, plagada o contaminada por una idiosincrasia vergonzosa, por paganismo, por tradicionalismo, por incredulidad, afecta todo nuestro ser. Les dice Pablo, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. La mente es donde se sienta, hermanos, la inteligencia. La conciencia es aquello que nos dicta la moralidad de las cosas. La que nos hace sentir conformidad o discrepancia entre motivos y acciones y la palabra de Dios. Una conciencia y una mente contaminadas representan la fuente de pecado. Esa conciencia corrompida de la que le habla Pablo a los Efesios. Y que usted y yo estábamos en esa condición. Estos hermanos no querían salir de esa condición. Pero hermanos, cuando se contamina la conciencia, se contamina toda el alma. Estamos perdidos. No sabemos distinguir entre lo bueno y lo malo. Perdemos la brújula. Y cuando la brújula se pierde, hermanos, el barco pierde su rumbo. Y lo más seguro es que termine encallado y causando muchas pérdidas. Cuando la conciencia pierde su dirección correcta, su responsabilidad para con Dios y su inclinación continua por la palabra de Dios, viene la desobediencia.
vienen los temores a nuestro corazón. Ponemos en duda la bondad de Dios, ponemos en duda la voluntad de Dios, ponemos en duda cada atributo de Dios y perdemos el rumbo y por lo tanto perdemos nuestra razón de ser y nos convertimos en una iglesia fantasma. Hermanos, una fe enferma para llegar al final de nuestro mensaje, contaminada. Es una fe que es incongruente con la forma de vida. Dice versículo 16, porque ya vimos cómo Pablo describió a los cretenses, ¿verdad? Ya vimos todos los problemas que tienen. Ya vimos todo lo que los caracteriza y ya vemos que es una misión imposible. Están en camino de convertirse en una iglesia fantasma y Tito es enviado a resolver ese problema de la mano de Dios. Pero miren lo que dice el versículo 16, hermanos, pareciera, si los escucháramos nosotros, diríamos que sinvergüenzas. Dice, profesan conocer a Dios. Como si dijera el apóstol Pablo, andan presumiendo de ser cristianos. Y dice, pero con los hechos lo niegan. Dice, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Abominables, hermanos, tiene que ver con esa sensación que sentimos cuando comemos algo que nos cae mal, esa sensación en el estómago. ¿Usted la ha sentido alguna vez? Y que produce en nosotros esa sensación de que todo quiere regresarse a su lugar de origen. ¿Ha sentido esa? ¿Ha tenido esa sensación? Bueno, eso quiere decir abominable. Dice Pablo, dicen, profesan, presumen de conocer a Dios, pero sus hechos producen esa sensación de querer vomitar. El producto final de estas deficiencias, hermanos, en cuanto al liderazgo, la sujeción a Dios y la fe enferma de estos hermanos en Creta, es un estilo de vida incongruente. Un estilo de vida que no tiene nada que ver con la piedad. Por un lado decían y estaban seguros de haber hecho una profesión de fe en Cristo para salvación, pero su estilo y modo de vida decía todo lo contrario. Pues si les damos el beneficio de la duda y aún llegando a ser salvos, llevaban una vida, una conducta impía, es decir, completamente alejado de Dios. Porque ya vimos, pretendían seguir encajando su estilo de vida muy particular a la nueva vida en Cristo. Y hermanos, no somos quien para juzgar, yo lo entiendo. No pudiéramos decir, hombre, esos cretenses ni salvos han de haber sido. Yo no lo sé, pero dice Pablo, profesan conocer a Dios. Si la profesión de fe, la profesión de piedad, hermanos, es una mentira, tengamos cuidado porque no hay abominación con la que la conducta no pueda ser contaminada. Como ya les dije, no tenemos un cortafuego, no tenemos un antivirus. Todo lo malo va a llegar a nuestra vida. La desobediencia a Dios y la falta de fe en la bondad producen un espíritu de iniquidad, hermanos, de iniquidad empedernida que desemboca en rechazar la verdad de Dios y dar cabida a los vicios personales. Y esto impide que se pueda dar un mensaje de salvación, de nueva vida transformada por la gracia salvadora de Dios. Y eso, hermanos, nos convierte en una iglesia deficiente. Impide la correcta percepción, recepción y comunicación del Evangelio. Y hermanos, al no percibir, recibir ni comunicar el verdadero mensaje del Evangelio, la iglesia pierde su razón de ser. Y cuando la iglesia pierde su razón de ser, ya lo dijimos, se convierte en una iglesia fantasma.
Hermanos, no permitamos que nuestra idiosincrasia, nuestra cultura popular, nuestras tradiciones, nuestro así soy yo, así nací, enfermen nuestra fe. Hermanos, dejemos obrar la gracia salvadora de Dios en nuestra vida. Y mediante la convicción del Espíritu Santo, abracemos nuestra fe, abracemos la verdad, hagámosla nuestro modo de vida para glorificar a Dios en todo lo que hagamos. El tener una fe enferma tiene graves consecuencias en la vida y en la iglesia, hermanos. En la iglesia nos hace ineficientes en el cumplimiento de nuestra razón de ser, en el desarrollo espiritual, la edificación de los hermanos y el desarrollo correcto de los dones. En la vida impide que llevemos de manera correcta y eficaz la proclamación del Evangelio de Cristo. ¿Cómo vamos a decirle a alguien, Cristo transforma tu vida? Si seguimos siendo contumaces, rebeldes, abominables en cuanto a toda buena obra. Pero hermanos, para concluir en esta tarde, Pablo no escribió a Tito estas cosas para desanimarlo. De buenas. No, como dicen, te estoy ayudando. No es para sugerirle que no tenga muchas esperanzas o que desista de su tarea, que realmente no parece, sino que es una misión imposible. No, el apóstol no le da la orden de abandonarlos, sino que le dice, Tito, ve. Exhórtalos, anímalos, repréndelos, convéncelos con la verdad de Dios, para que sean sanos en la fe. Es más, muéstrales a esos enfermos en la fe tu fe saludable, tu fe genuina. Dales un ejemplo fiel de buenas obras. Muéstrales el modus vivendi del genuino Hijo de Dios a través de tu persona, a través de tu andar. Preséntate tú como ejemplo en todo. Es un interés especial del apóstol por estos hermanos, porque necesitan esa atención especial. Cualquiera que se halle en esta condición, hermano, necesita una atención especial. Y Pablo está seguro de que para el poder de Dios no hay misiones imposibles, y aún la vida más arraigada a sus costumbres, a su carácter, a su forma de ser, es dinamitada por el poder del Evangelio. El mismo apóstol Pablo es un testimonio de eso y escribe a los romanos, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y hermanos, Tito permaneció fiel a su misión como siervo de Dios. Estuvo dispuesto a cumplir con la encomienda, a observar, identificar y suplir las necesidades de la iglesia a la cual fue enviado. Dios quiera que pueda encontrar o que haya en nosotros esa disposición y disponibilidad, claro, para llevar a cabo la tarea que Dios tiene para nosotros en su obra. Tareas sencillas o tareas complicadas como la operación de Creta, la misión imposible en Creta. Hermanos, si al igual que Tito decidimos ser genuinos creyentes con una fe saludable, seamos ejemplo, no solo de palabra. No profesemos conocer a Dios solamente, sino de hecho y en verdad, para que otros sean redargüidos por el Espíritu Santo. Y si son creyentes y su fe está enferma, que su fe se sane. Y si no son creyentes, que vengan a conocer a la fe en Cristo. Hermanos, no debemos menospreciar a nadie por la condición espiritual en la que se encuentra. No debemos darnos por vencidos. Aún sabiendo que en realidad es una misión imposible, debemos seguir trabajando, exhortando, animando en gracia, confiando en que el Espíritu Santo obrará en la vida de las personas, aún cuando se trate de nuestro propio ser. Nuestro propósito, hermanos, era o es, lo dijimos, para evitar convertirnos en una iglesia, miembros,
fantasma, debemos profesar una fe saludable y eficiente que se purifica por la verdad de Dios. Si identificamos algún virus en nuestra fe, hermanos, tomemos la verdad de Dios, pongamos ese cortafuego de la verdad de Dios, abracémosla, hagámosla nuestra y desechemos todo aquello que hace deficiente nuestra vida, nuestra iglesia, que nos hace perder nuestra razón de ser y que nos quiere convertir en una iglesia fantasma. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque hablas a nuestro corazón, Señor. Gracias porque nos muestras la realidad de la situación en la que podemos estar, Señor, si dejamos que factores enfermen nuestra fe. Señor, pedimos que si hay algún área en nuestra vida que aún no hemos dejado que tú la transformes, Señor, que hoy te la entreguemos, que busquemos ser saludables en la fe, que no permitamos que como hijos tuyos y como un cuerpo que somos, una iglesia que somos, perdamos nuestra razón de ser, que es exaltarte a ti, Señor. No podemos exaltarte si solamente profesamos una fe de labios para afuera. Señor, nuestra fe tiene que estar vacunada con tu verdad, para de verdad, para mostrar ese trabajo interno que tú estás haciendo en las acciones externas que cada uno de nosotros llevemos a cabo. Eso por un lado, Señor. Te entregamos esas áreas de nuestra vida. Queremos, Señor, ser saludables en la fe. Pero por otro lado, Señor, también rogamos que levantes obreros en esta tu mies, Señor. Que se comprometan como Tito a llevar a cabo esta misión imposible, esta ardua tarea, que aunque parezca difícil, Señor, porque hay muchas cosas que hacer, porque hay mucho que reconstruir, porque hay mucho que levantar, reedificar, Señor, que tengamos esa disposición, que digamos, aquí estoy. Toca el corazón de mis hermanos. Toca nuestro corazón. Y Padre, si en esta mañana mis hermanos se unen a mí en esta decisión, quiero saberlo, Señor. Quiero que nos des el valor a cada uno de manifestarlo. Y yo te invito, mi hermano, si estás en casa, escríbenos un mensaje y di, yo quiero comprometerme con el Señor. O di, tengo necesidad. No quiero que mi fe sea una fe enferma y no quiero que mi iglesia sea una iglesia fantasma que pierde su razón de ser. Quiero ser transformado por Dios. Ya soy salvo, pero tal vez mi profesión de fe solamente se está mostrando de labios para afuera. Dejemos que Dios haga su obra en nuestro interior para que nuestras obras puedan reflejar su gloria. Señor, si alguien en casa quiere hacer esta decisión, que nos ponga un mensaje para orar por ellos. Y aquí a los hermanos que están presentes, si alguien dice, yo quiero vacunar mi fe con la verdad de Dios, quiero entregarle esas áreas que Él ha estado reservando y que están enfermando mi fe, porque ahora veo el peligro que estoy corriendo. Puedo convertirme en parte de una iglesia fantasma. Puedo contaminar a otros. Estoy llevando una profesión de fe de labios para afuera. Señor, si nos has mostrado eso, queremos orar unos por otros. Te invito a que te pongas de pie y digas, ora por mí. Yo quiero tener una fe saludable. Dice, yo quiero tener una fe saludable. Yo no quiero perder el propósito, mi razón de ser. Quiero una fe saludable. Y ponte de pie, vamos a orar.
¿Quién dijo yo? Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Y si tú quieres también responder al llamado de Dios, a servirle, a buscar el propósito de Dios para tu vida, también ponte de pie y vamos a orar a Dios. Si quieres que te use como a Tito lo estaba usando, proclamar su verdad. Dios le bendiga, hermana, Dios le bendiga. Bendiga. Dile, Señor, aquí estoy. Decimos como el profeta Isaías, heme aquí. Toca mi vida, toca mi corazón. Dios les bendiga a todos los que están haciendo una decisión. Padre, gracias por mis hermanos. Gracias porque nos hace sentir, Señor, esa necesidad de ti, de tener una fe saludable, pero también de hacer un compromiso contigo para servirte. Pero, Señor, una última invitación. Si alguien en esta mañana no conoce a Cristo, no puede decir que profesa conocer a Dios, o a lo mejor lo conoce, pero como un concepto, no a través de Cristo. Le recordamos, Cristo es el único camino de regreso al Padre. Él dice en Juan 14, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quieres tener un encuentro con Cristo en esta mañana? Déjanos un mensaje y di, yo quiero recibir a Cristo en mi corazón. Y nos vamos a contactar contigo para ayudarte a tomar esta decisión. O mándanos un mensaje en privado y yo quiero recibir a Cristo en mi corazón. Señor, si hay alguien en casa que quiera hacer esta decisión, toca su corazón. Danos la bendición de saberlo y el privilegio de poder ayudarle en este importantísimo y trascendente paso en su vida. Padre, gracias por esta ocasión en la que nos permitiste abrir tu palabra. Gracias por la paciencia y la atención de mis hermanos. Y te pedimos que sigamos meditando en este mensaje y que nos ayude a enfrentar nuestro día a día, pero también, Señor, a ser impulsados a tomar decisiones para tu gloria. En el nombre de Cristo oramos. Amén.